Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva transmisión que tenemos cada miércoles por acá por Facebook y por Instagram. Saludos para todos aquellos que se enganchan en esta transmisión, en esta meditación entre semana que tenemos, donde nos detenemos un poco a estudiar algunos pasajes de las Escrituras. En este caso vamos a estar viendo un pasaje del Nuevo Testamento, de la carta a los Romanos para ponerle un poco de cierre, de alguna manera, al tema que venimos presentando hace varias transmisiones ya. Em, Venimos hablando acerca de la justificación por la fe. Se podría decir que en la gran mayoría de los temas que hemos presentado hemos estado hablando acerca de la justificación por la fe, de la santidad. Hemos estado observando la vida de Cristo y su trato con diferentes personajes o de personas que aparecen en el relato del Evangelio. Y también estuvimos viendo algunas de las cartas de Pablo, cuando hablamos del Dios no conocido, cuando mencionamos que Pablo hablaba acerca del Evangelio como que era locura para los griegos y también era piedra de tropiezo para los judíos. Y básicamente lo que estuvimos viendo es cómo el mensaje de salvación es recibido o rechazado, dependiendo del grupo de personas al cual vaya dirigido, este, dividido básicamente en dos grupos, ¿no? El grupo de los griegos, por ahí los más materialistas, los más racionalistas, y los judíos, que por ahí están un poco más basados en milagros, ¿no? Como evidencia de su fe. Y el Evangelio para cada uno de ellos, para cada uno de estos grupos, obviamente cayó de diferente manera, cayó de diferente forma. Y obviamente que un grupo era más propenso a aceptar el Evangelio que otro grupo, ¿sí? En este caso, el grupo de los judíos eh, estuvo más duro al Evangelio. En este caso, el grupo de los judíos que ya eran religiosos de antes, que ya se consideraban el pueblo de Dios desde antes, que se jactaban de tener la verdad desde hacía décadas, siglos, ¿sí? Eh, Cada uno, en forma particular, se consideraba a sí mismo parte del pueblo escogido, con determinados privilegios incluso por encima de las otras naciones, y obviamente todo esto hizo que mayoritariamente, no de manera absoluta, pero mayoritariamente, el pueblo judío rechazó el mensaje del Evangelio, el mensaje de la justicia de Dios, que es lo que vamos a tocar hoy, ¿no? Pero entre los gentiles hubo mayor aceptación. Entre los gentiles hubo mayor aceptación. Y esta realidad, trata de explicarla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, y eso es lo que, en realidad capítulo 9, eh, y esto es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Como una especie de corolario a todos los temas que estuvimos presentando, ¿no? Acerca de justificación por la fe. Así que antes de comenzar, antes de meternos directamente con los versículos, vamos a saludar a todos aquellos que se han enganchado en la transmisión. Eterno Milagro, Dios te bendiga, hermana. Desde Chile nos acompaña Yanaí Zarco, Lereux Alex, Ale Jorey 10, Giovanna Medina, Pouset 17, Claridad Espiritual, los que nos están acompañando por Instagram y por Facebook. Saludos para Alicia Mercedes Franco, CR Camargo, Margarita Franco, Marcelita Briones Astudillo, Bruno y Gaby. Saludos para todos los que están ahí del otro lado. Maritza, mi esposa, Dios te bendiga. Gracias a todos por estar ahí acompañando. Y vamos a meternos con el tema de hoy. El tema de hoy es como una especie de síntesis, de repaso de lo que hemos estado viendo en todos los temas anteriores. Yo creo que hay veces en que hay que hacer un quiebre y pasar a otras cuestiones, ¿no? Así que podríamos con estos 18, 19 temas más o menos que hemos transmitido en vivo, ya sea por Facebook o por Zoom, dar como concluida la cuestión de la justificación por la fe y quizá en temas posteriores, si Dios lo permite que el miércoles que viene nos conectemos,
empezar a hablar un poco más de otras cuestiones, ¿sí? Pero vamos a hacer una especie de síntesis con las palabras del apóstol Pablo evaluando esta cuestión, ¿no? Cómo los judíos y los gentiles recibieron el mensaje de manera distinta y cuál fue la causa. ¿Cuál fue la causa? Y vamos a ver que este es un resumen perfecto de la justificación por la fe, ¿sí? Y de la santidad. Vamos a ir a Romanos capítulo 9, versículos 30 en adelante, y después vamos a seguir con el capítulo 10, ¿sí? Pero Romanos 9, versículo 30 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no procuraban la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Interesante pregunta. Dice que los gentiles alcanzaron la justicia, aunque ellos no la buscaban, ¿no? Dice, ellos no procuraban la justicia, pero la alcanzaron a la justicia por la fe, ¿sí? Los gentiles, por creer, ¿sí? Y el versículo 31 dice, pero Israel, o sea, los judíos, que procuraban la ley de la justicia, no ha alcanzado la ley de la justicia. ¿Por qué? Porque no la procuraron por fe, sino como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. ¡Wow! Puede parecer complicado, puede parecer rebuscada la explicación de Pablo, pero vamos a verla detenidamente. Dice que los gentiles que no procuraban la justicia la alcanzaron por la fe. En cambio Israel, que sí procuraba la justicia, como la procuraba mal, la procuraba de manera equivocada, no la alcanzó. No la alcanzó. Y vamos a ver lo que es la justicia, porque en realidad la palabra justicia pues, puede llegar a ser malinterpretada. Yo creo que hay alguien ahí que trabaja con las leyes que nos acompaña, que es Paula, eh, que va a saber definir claramente lo que es la justicia. Cuando hablamos de la justicia hablamos de las leyes. Hablamos de la obediencia de las leyes. Los tribunales de justicia lo que hacen es garantizar el cumplimiento de la ley. Entonces cuando Pablo nos habla acá acerca de que los gentiles alcanzaron la justicia, alcanzaron la obediencia a la ley, alcanzaron el cumplimiento de la ley en sus vidas. Tenemos que leerlo con el verdadero significado de cada palabra. Si ustedes quieren ver la definición bíblica, se van a Salmos 119, versículo 172, léanlo tranquilo después. Salmo 119, 172 dice, todos tus mandamientos son justicia. O sea que cuando Pablo habla de que los gentiles alcanzaron la justicia, alcanzaron la obediencia, alcanzaron el cumplimiento de la ley en sus vidas, porque los mandamientos de Dios son justicia. Por eso una de las bienaventuranzas de Cristo dice, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Bueno, si nosotros despojamos la palabra de justicia, o el significado de la palabra justicia, podemos llegar a confundirnos. Cuando alguien dice que tiene hambre y sed de justicia, podemos llegar a entender que se refiere, y yo lo entendía de esta manera, que se refería a las personas bueno, que quiere que una persona, otra persona que le hizo un mal, que le hizo un daño, que venga alguien y haga justicia, ¿no? Tenía hambre y sed de justicia. Como que se iban a cobrar las deudas, ¿no? O algo así. Pero en realidad el pasaje no habla de eso. Cuando Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, se refiere a aquellos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios y de que en su vida se cumpla la justicia de Dios. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que anhelan estar en armonía con los mandamientos de Dios. Los que anhelan que en su vida se cumpla la justicia de Dios. Ellos serán saciados. Entonces, acá dice que los gentiles alcanzaron la justicia, ¿sí? Porque la recibieron por la fe.
Sin embargo, los judíos, Israel, que sí estaba atrás de la justicia, no la alcanzó porque la perseguía, dice, como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Y esta piedra de tropiezo era Cristo, porque ellos pensaron que tenían que cumplir los mandamientos de Dios por sus propias fuerzas, sin ayuda, y que de alguna manera, al final de su vida, de acuerdo a todo lo bueno que hayan hecho, iban a ser recibidos por Dios. Tremendo error, porque la justicia no funciona así. La justicia no funciona así. Vamos a suponer que a ustedes les entra un ladrón en la casa y les roba alguna cosa de su hogar, ¿no? Un electrodoméstico, alguna pertenencia, alguna cosa de valor. Entonces, resulta que lo agarran al ladrón, lo llevan a un tribunal de justicia y está el juez ahí, el ladrón admite que se robó esa posesión tuya, él admite que se lo robó, pero después saca un papel con un montón de obras buenas que hizo durante toda su vida. Entonces el juez mira y dice, bueno, hiciste más obras buenas que malas, así que vas a salir libre. Así no funciona. Así no funciona. No importa cuántas obras buenas hayas hecho durante tu vida, una sola obra mala te destituye de la gloria de Dios. Una sola obra mala te inhabilita para el cielo, para la salvación. Por lo tanto, no importa cuántas obras buenas hagas, no importa cuánto persigas la justicia basado en tu propia fuerza. La única manera de ser salvo es que alguien pague tu deuda, es recibir la justicia de parte de Dios. Mi justicia no alcanza. Las obras buenas que yo haga durante toda mi vida no van a poder pagar las faltas que yo he cometido delante de Dios. Me destituye esas faltas que yo cometí. Entonces los judíos estaban tras la justicia, pero no la alcanzaron porque la buscaban según las obras y no la justicia de Dios. Pero muchos cristianos leen esto y consideran o piensan que en realidad antes de la venida de Cristo en el Antiguo Testamento el plan era ese, como que Dios había establecido que había que salvarse por obras, entonces les había dado una ley y les dijo, bueno muchachos, arréglense como puedan, traten de cumplir todo lo que puedan, y bueno, el que más cumpla va a ser salvo. Y después cuando vino Cristo, Dios les cambia las reglas del juego y le dice, bueno, ahora ya no es más por obra, ahora es por fe. Entonces los judíos obviamente se enojan porque les cambian la regla del juego. Entonces los judíos rechazan a Cristo porque antes era por obra y ahora es por fe y no quieren aceptar que Dios cambió la regla del juego. Perdónenme por esta explicación así tan grotesca, pero lamentablemente es lo que hay en la cabeza de muchos cristianos. Y es terrible, porque en realidad las reglas del juego siempre fueron las mismas. Siempre la justicia era recibida por fe. Siempre fue así, desde el comienzo, ¿sí? Desde el comienzo, si ustedes leen la historia de Caín y Abel, la justicia era recibida por el sacrificio, por creer en que alguien inocente pagaba nuestra deuda. Cuando Dios le pidió sacrificio y ofrenda, le pidió al pueblo, ¿no? A Adán y Eva y a sus hijos, ¿no? Y el primogénito era Caín, y el segundo hijo de Adán y Eva era Abel, y después tenían muchos hijos e hijas, lo dice la misma Biblia. O sea que no se preocupen con quién se casó Caín, porque Caín tenía con quién casarse. Y resulta que Abel llevó de sus corderos y ofreció la sangre. Pero ofreció la sangre justamente porque él sabía que su justicia no alcanzaba, que alguien más tenía que pagar la deuda. Y esa sangre representaba la justicia de Cristo, la vida de Cristo, la vida del Hijo de Dios, que era en definitiva la justicia de Dios que recibimos por fe. En cambio, Caín llevó de lo mejor de su huerto, llevó de lo mejor de sus frutos. Y esta ofrenda fue mirada con desagrado de parte de Dios. ¿Por qué fue mirada con desagrado? Porque Caín confió en sus obras. Era salvación por obras.
Caín dijo, yo sé perfectamente lo que tengo que hacer para ser salvo. Tengo que llevar lo mejor de todo y con esto voy a convencer a Dios de que soy bueno. No se puede, no se puede. Hay que aceptar la sangre del Cordero. Hay que aceptar la justicia que viene de parte de Dios. Entonces, no es que Dios cambió las reglas del juego cuando vino Cristo. Eso es una locura. Las reglas siempre fueron las mismas. Había que aceptar por fe la muerte del Hijo de Dios para poder recibir esa salvación. Si ustedes van, por ejemplo, no anótenlo si quieren y después lo leen, Habacuc capítulo 2, versículo 4, eso es el Antiguo Testamento. Es un profeta del Antiguo Israel. ¿Y qué le dice este profeta del Antiguo Israel al pueblo? El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Cómo se alcanza la justicia? Por la fe. Pero se alcanza la justicia, ¿eh? No es que seguimos siendo injustos. No es que vivimos, decimos por la fe en Cristo y vivimos en el mismo pecado que antes. No, no, no. Por la fe en Cristo, Dios pone su ley en nuestros corazones y nos ayuda a vivir en obediencia, ¿sí? Y si van a Génesis capítulo 15, versículo 6, anótenlo también, más antiguo todavía, a Abraham, Dios le hizo una promesa de que de su simiente o en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. La simiente de Abraham era Cristo. O sea, Dios le hizo la promesa a Abraham de que iba a venir un libertador, un salvador. Y Abraham tuvo fe en esa promesa y dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Entonces, la justicia de Dios, el cumplimiento de la ley, la obediencia, se recibe. No se consigue por un esfuerzo humano, se recibe de parte de Dios. Tenemos que creer y aceptar por la fe de que Dios nos declara justos porque pone a Cristo como mediador, como intercesor entre Él y nosotros. Y tenemos que aferrarnos a esa promesa. Tenemos que creerla. Pero el pueblo de Israel dijo no. Nosotros durante siglos estuvimos practicando esto, esto, esto y ahora me decís que todo esto no sirve. Ahora me decís que yo tengo que aceptar la justicia de otro. Si mirá todo lo que hice, mirá todo lo que conseguí, mirá todas las leyes que inventé. No solamente cumplo las leyes de Dios, sino que inventé otras leyes más finas todavía que las que Dios dio, porque Dios se quedó corto con las leyes, entonces yo inventé muchas más leyes y las cumplo. Entonces, obviamente, el pueblo judío fue más reacio a aceptar la justicia de Dios porque perseguía la justicia por obras y no por fe. Por obras y no por fe. Entonces, en el versículo 33 dice, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea, Cristo es la piedra de caída, pero al mismo tiempo es la piedra en la cual tenemos que creer. Si nosotros caemos sobre Cristo, vamos a ser quebrantados. O sea, nuestra justicia se va a romper, vamos a quedar expuestos delante de Dios y vamos a ser salvos porque vamos a reconocer nuestra condición. Pero, pero cualquiera sobre quien caiga esta roca le desmenuzará. Nosotros no tenemos que permitir que la roca caiga sobre nosotros. Nosotros debemos caer sobre la roca, que es distinto. Para no ser destruidos por la roca, tenemos que morir al yo, tenemos que caer sobre la roca. Tenemos que reconocer que nuestra justicia nos sirve y recibirla de parte de Dios. ¿Sí? Entonces en el capítulo 10, verso 1, dice, hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. O sea, Pablo veía la dureza del corazón del pueblo de Israel, pero oraba por ellos, ¿no? Y trataba de persuadirles. Dice, porque yo les doy testimonio, verso 2, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Estamos en Romanos 10, versículo 2, por si alguno se engancha recién. Dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios,
pero no conforme a ciencia. O sea, ellos sí quieren buscar la justicia, tienen celo de Dios, pero están yendo por el camino equivocado. Están yendo por el camino equivocado. Quieren conseguirlo ellos y ese es un imposible, es una quimera, no se puede. El ser humano es por naturaleza pecador. Entonces todo lo que construimos nosotros está manchado por el egoísmo, está manchado por el pecado. Entonces yo voy a la iglesia para que otros vean que yo soy más santo. Está manchado por el pecado. Yo leo para demostrarle leo la Biblia para demostrarle a otro que sé más que ese y le gano en el debate. Está manchado por el pecado, por el egoísmo. ¿Sí? Y yo predico tal cosa para reprender a tal persona para que esa persona aprenda a cómo se tiene que vivir. Todo lo que hagamos, tratando de buscar la justicia por las obras va a estar manchado por el egoísmo humano, por la maldad humana. Por lo tanto, vamos a convertirnos en fariseos, en hipócritas, ¿sí? Va a ser una religión de formalismo. Pero si reconocemos nuestro pecado y recibimos la justicia que viene de parte de Dios, no porque hayamos hecho algo para merecerlo, sino que lo recibimos, entonces vamos a querer que otros reciban lo mismo, para experimentar la misma paz espiritual, para poder dormir por la noche, para poder amar sin prejuicio a nuestro prójimo, aunque no crea lo mismo que nosotros, para poder estar con nuestra familia, etcétera, etcétera, ayudar al prójimo, cumplir nuestro propósito en la vida, ¿no? Que es un propósito de servicio como hemos visto en programas anteriores. Entonces, versículo 3, acá viene el meollo del asunto, y dice así, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¡Wow! La justicia de Dios. Trataron de establecer su propia justicia, lo que ellos consideraban que a Dios le agradaba. Y se olvidaron de la justicia de Dios, de recibirla de parte de Dios. Esto estaba plagado en la Biblia, estaba plagado en el Antiguo Testamento de ejemplos acerca de lo que era la justicia de Dios. ¿Se acuerdan Adán y Eva? Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿y qué hicieron? Empezaron a tejer unas delantales con hojas de higuera. Una justicia muy, muy poco duradera, muy ineficaz, no sirve. De hecho, dice la Biblia que tejieron delantales, o sea que ellos por delante se cubrieron, pero la desnudez seguía estando, ¿no? El delantal te cubre adelante nada más. Entonces, Dios sacrificó un cordero, un animal, y les hizo túnicas de pieles, así dice la Biblia. Les hizo túnicas de pieles. La justicia de Dios, ellos recibieron esas túnicas, que los cubría plenamente, que los justificaba plenamente delante de Dios. Entonces, todo lo que nosotros hacemos para querer agradar a Dios o pretendiendo ser salvos es como las hojas de higuera, es la justicia propia. Establecieron su propia justicia y se olvidaron de la justicia de Dios, que es recibida, como las túnicas. Tenemos que recibirla, ¿sí? Y ahora viene la parte práctica. Entonces dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Este es un versículo muy polémico y muy mal interpretado, porque muchas veces el cristianismo lee este pasaje y piensa de que está hablando del fin de la ley como el término de la ley, como que se acabó la ley, como que no hay más ley. Pero resulta que justamente lo que Dios quería poner en el hombre era su ley. O sea, quería grabar en su corazón la ley de Dios. De hecho, así se lo llama el nuevo pacto, ¿no? Grabaré mis leyes en vuestros corazones, en su mente las escribiré. Entonces esto evidentemente no es una buena interpretación. La palabra fin no se refiere al término de algo, que algo se termina, sino a la finalidad, al objetivo, al propósito.
el fin de la ley o el propósito de la ley, la finalidad de la ley, es Cristo. ¿Por qué? Porque la ley me muestra el pecado, me muestra que yo estoy en pecado, en falta para con Dios, entonces yo voy a buscar la justicia de Dios, que es la sangre de Cristo, que me limpia del pecado. Por eso el fin de la ley es Cristo. No que Dios cambió las reglas del juego. Las reglas siempre fueron las mismas. Desde el Edén hasta el día de hoy siguen siendo las mismas. Aceptar la justicia que viene de parte de Dios. Y esa justicia que viene de parte de Dios cambia mi vida. Me vuelve obediente. Si yo antes era ladrón, ahora no soy más ladrón. Si yo antes era adúltero, ahora no soy más adúltero. Yo antes mentía, ahora no miento más. Si no hace eso en tu vida, entonces no aceptaste a Cristo. Aceptaste una falsificación, una imagen de Cristo, pero que no era Cristo. Entonces lo que hace Cristo en nuestra vida es pone su justicia, la vida de Cristo en nosotros. Y si Cristo era obediente, obviamente nosotros vamos a ser obedientes también a los mandamientos de Dios. Pero bueno, dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahí lo dice, ¿no? ¿Para qué? El fin de la ley es Cristo, ¿para qué? Para justicia a todo aquel que cree, o sea que la justicia o la ley de Dios se va a cumplir en la vida del que crea. Y ahora viene una explicación. Dice, porque Moisés describe la justicia que es por ley. El hombre que hiciere aquellas cosas vivirá por ellas. Esto está en Levítico 18, versículo 5. Y esta parte es muy interesante porque acá se está describiendo la justicia que es por la ley, por obras de la ley. Porque hay dos tipos de justicia, ¿no? La justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Y acá dice que Moisés mismo describe lo que es la justicia que es por la ley. Que dice de esta manera, el que haga estas cosas va a vivir. Es así de sencillo. ¿Querés vivir? Bueno, tenés que cumplir estas cosas. Sencillo. No hay amor, no hay fe, nada de eso. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esta descripción de salvación por obras está en la Biblia y la describe Moisés? Porque ustedes tienen que recordar que el pueblo de Israel, antes de los reyes, antes de los jueces incluso, era una especie de teocracia. O sea, Dios era el rey, era obviamente el creador, pero era el rey y el líder político de Israel. Por lo tanto, las leyes de Dios eran leyes civiles. Eran leyes civiles. Y habían algunas leyes que obviamente tenían pena de muerte. Entonces uno podría, o sea, uno que estuviera en aquel tiempo, y ese pueblo en particular, había visto el poder de Dios. Había visto abrirse el mar rojo, habían visto caer las plagas, habían visto el maná, habían visto todo. O sea, esa gente no tenía ningún motivo para dudar de quién era Dios y de confiar en su palabra, ¿no? Pero era un pueblo duro de servir, dice la Biblia. Entonces Dios puso leyes. Y no todo el pueblo, obviamente, amaba a Dios. Habían quienes amaban a Dios, pero había gente que no amaba a Dios. Entonces, bueno, los que no amaban a Dios tenían opciones. Podían irse si querían a buscar otra nación que les gustara más, o podían quedarse, pero tenían que cumplir las leyes civiles. Está bien, no amás a Dios, pero bueno, por lo menos cumplílas. Y si las cumplís vas a vivir. Es como más o menos cumplen las leyes gran parte de nuestra sociedad. Se han hecho algunos experimentos de cámaras ocultas y mostrando, ¿no?, cómo reaccionan las personas ante la posibilidad de robar sin ser vistos, ¿no? Entonces va un tipo caminando y mete la mano en el bolsillo o saca algo del bolsillo y se le cae un billete. Todo esto está planeado, ¿no? Y la gente que viene atrás, la idea es registrar qué es lo que hacen, ¿no? Si se quedan con la plata o se la devuelven al hombre. Y vamos a poner que de 10, 7 se quedan con la plata y 2 o 3, ¿no?, se la devuelven. Entonces, estadísticamente, la gran mayoría de las personas cumple las leyes no porque ame al prójimo, no porque el respeto al prójimo esté escrito en su corazón o que esté grabado a fuego en su corazón, sino porque hay una penalidad, ¿sí?
Pero si no estuviera esa penalidad, probablemente violarían esas leyes. Hay una película que salió hace unos años que se llama La Purga. Yo no la vi, pero vi de qué se trataba. Que supuestamente una vez al año en Estados Unidos como que se abolían las leyes y todo era legal. Entonces, ese día, que era el día de la purga, todos se preparaban para salir a matar, robar, porque nada de lo que se hiciera durante ese día iba a ser penalizado, ¿no? Entonces, la gran mayoría se preparaban para salir a hacer daño, ¿no? Y lo que trata de mostrar de alguna manera la película es que el ser humano está refrenado por esas leyes que son punitivas. Hay una penalidad. Entonces hay dos formas de guardar la ley de Dios. Una es por las obras, por miedo a la penalidad, o para tratar de ganar algo, para ganar puntos, o para ganar la salvación. Y la otra manera de guardar la ley es por la fe, aceptar la justicia que es por la fe, reconocer que Dios nos ama, que pagó nuestra deuda, y por amor a Dios, aceptar esa justicia de Dios, que se grabe en nuestros corazones. Entonces, ya no es que guardamos la ley para satisfacer los requerimientos de una denominación religiosa, ¿no? Fulano lo invitan a comer y dice, no, yo no como porque mi religión no me lo permite. Yo no fumo porque mi religión no me lo permite. Eso es guardar por las obras de la ley, perseguir la justicia por la ley, por la penalidad. Pero si nosotros amamos a Cristo y me ofrecen fumar, yo digo, no, yo no fumo porque mi cuerpo es templo del Espíritu y para mí el vivir es Cristo. Y yo amo a Cristo y no quiero destruir el cuerpo en el cual Dios quiere morar. Y yo quiero servirle a Dios el mayor tiempo posible, por lo tanto voy a tratar de morirme lo más tarde posible. ¿Sí? Entonces lo hacemos por amor a Dios, no porque hay una penalidad, sino porque amamos a Dios, porque Él grabó sus leyes en nuestros corazones. Entonces, acá está la descripción de la obediencia que es por la ley, ¿sí? Pero ahora vamos a seguir con la que es por la fe, la que nosotros tenemos que buscar, la que nosotros tenemos que practicar, hoy mismo tenemos que practicar. Dice, versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así. Está también en los libros de Moisés, en este caso Deuteronomio capítulo 30, versículos 12 y 13. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Pablo pone entre paréntesis, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para volver a subir a Cristo de los muertos. O sea, ¿cómo es la justicia que es por la fe? No te preguntes cómo lo voy a hacer, de qué manera, de dónde voy a sacar los recursos, quién me va a dar la fuerza, cómo voy a hacer con mi familia, qué va a pasar con mi trabajo. No te preguntes todas esas cosas. Cuando vos quieras andar por el camino de Dios, la obediencia que es por la fe, no te preguntes quién va a subir al cielo para bajar a Cristo. Dios ya se encargó de que Cristo baje. No te preguntes quién va a resucitar a Cristo de los muertos. Dios se encargó ya de eso. Cristo ya venció la muerte. La justicia que es por la fe se recibe, se acepta. No te afanes por cómo va a ser que Dios va a cumplir esa justicia. Dios lo va a hacer. Simplemente tenemos que creerlo. No te preguntes esas cosas. ¿Quién subirá al cielo? ¿Quién bajará al abismo? ¿Quién va a cruzar el mar? Está tan lejos la palabra de Dios del otro lado del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar y va a traer los mandamientos para que yo los cumpla? Estoy citando literalmente Deuteronomio capítulo 30, porque acá solamente hay una porción. Después ustedes léanlo. Deuteronomio capítulo 30, versículos 12 y 13. Entonces dice, deja de preguntarte esas cosas, deja de ver si vos tenés fuerzas o no, porque no las tenés, no podés, no hay nada bueno. Y dice, versículo 8, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
mas con la boca se hace confesión para salvación. ¡Wow! Impresionante. La primera parte dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No está del otro lado del mar, no está en el cielo, está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. O sea, la parte tuya está en dos pasos, en tu boca y en tu corazón. Primeramente dice que si confesares con tu boca que al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Simplemente confesar con la boca que Jesús venció la muerte y creer en mi corazón, con eso simplemente voy a ser salvo. Esa es la justicia que viene de Dios. Esa es la justicia que tengo que aceptar por la fe. Y es muy interesante esta cuestión de confesar con la boca y creer en el corazón, porque, hermanos, no es lo mismo. No es lo mismo que meditemos algo, que procesemos algo intelectualmente, a que lo digamos. Cuando nosotros pasamos por la palabra aquellas cosas que están pasando en nuestro interior, eso es liberador, como cuando hablamos con alguien con quien estamos enemistados, y ahí pasamos por la boca y nos liberamos, ¿sí? O hablamos con alguien, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo práctico que tiene que ver con esto. Muchas veces yo estoy preparando un tema para compartir y se lo comento a mi esposa. Le voy comentando y a medida que yo le voy comentando a ella, se me va abriendo más el entendimiento sobre lo que tengo que presentar. Y a veces estoy presentando el tema y mientras lo estoy presentando, se me va abriendo más el entendimiento, porque no es lo mismo tener algo en la mente que decirlo con la boca. Entonces cada uno de nosotros tenemos que confesar con la boca que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, en forma audible, que Dios le levantó de los muertos y que aceptamos esa muerte por la fe, que aceptamos ese sacrificio en nuestro favor. Si confesamos con la boca a Cristo, muerto y resucitado, que venció la muerte, y creemos en nuestro corazón, somos salvos. Y agrega una cosa más en el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Dos pasos. Con el corazón se cree y con la boca se hace confesión. Hermanos, si aceptamos en nuestro corazón a Cristo, aceptamos ese sacrificio que fue hecho, aceptamos la resurrección de los muertos de Cristo, que es la garantía de que hay una vida futura, de que hay algo más allá, de que hay un propósito más elevado que el propósito que tenemos en esta vida, el cual también somos llamados a cumplir. Hermanos, esa es la salvación. La recibimos, la aceptamos. Dios pone su justicia en nuestra vida, en nuestro corazón, y empezamos a obedecerle no para ganar algo, no para salvarnos de algo. Le empezamos a obedecer porque le amamos, simplemente porque ya nos regaló todo, ya nos dio la vida eterna, ya nos dio la salvación. Ahora le obedecemos por amor, porque le amamos. La justicia que es por la fe, y no la justicia que es por las obras, ¿sí? Así que esta es una síntesis y también una especie de cierre al tema que hemos estado tratando durante varias transmisiones. Antes de terminar voy a saludar a todos los amigos que nos estuvieron mencionando acá en el chat. Les saludo a Pablo Radem, Sharon Dos Santos, bueno, Paula Perón, a Medianoche, bueno, varios hermanos que nos acompañan a través de Instagram, Enrique RMDO, Libro de Joel, Adrián Soler, Mentalista 612, Calmado Presente, Lucas Arzuaga y Anino FX. Bueno, saludos a todos los de Instagram, a todos los amigos que nos acompañan ahí por Instagram, y también saludos a aquellos que nos están acompañando a través de Facebook: Felipe Bernabé, Benito Pon Art, Luis Daniel Ortiz, Alicia del Carmen García, Joseph Cabral, Kitty Aiken, Marcela Seven,
Damián, bendición hermano. Joseph Celada Sedamanos, Villanil Beltrán Garrido, Sergio Rabasoli, Víctor Alejandro Cifuentes Salvo. Bueno, saludos a todos. Gracias por haber acompañado en esta pequeña transmisión. Esperamos, por la gracia de Dios, si es la voluntad de Dios, poder encontrarnos la próxima semana, también a la misma hora. Y bueno, nos estaremos viendo también en los videos que vamos tirando durante la semana en el canal. A todos aquellos que todavía no se han descargado Telegram, descarguen Telegram porque ahí van a poder bajar los videos. También vamos a estar subiendo algunos videos que por ahí no están disponibles en el canal de YouTube, ya que hay cosas que no se pueden poner en YouTube, están disponibles ahí en Telegram. Así que bueno, muchachos, nos estaremos viendo, que Dios les bendiga y bueno, saludos para todos.